El factor de potencia, vamos a hacer un ejercicio demostrativo. ¿Ya? Tenemos una potencia de una instalación eléctrica industrial trifásica, vamos a trabajar con trifásica, de, coloquémosle 80 kilowatts. ¿Ya? Kilowatts. Esa instalación tiene un factor de potencia que le vamos a llamar coseno phi 1 de 0.78. ¿Ya? Y queremos llevarla, mejorarla a un coseno phi 2, ¿cierto? Mejorado de un 0.96. ¿Ya? La pregunta aquí es, ¿qué potencia reactiva capacitiva con un banco de condensadores debo colocar? Acuérdense que esta potencia sigue siendo kVAR, kilovolt reactivo, pero capacitivo. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar la fórmula. Estos son mis datos. ¿Ya? Coseno phi 1, coseno phi 2, QC debo calcularlo y la potencia activa. ¿Ya? De la instalación. Entonces, QC, lo que habíamos visto en el capítulo anterior, es igual a P, ¿ya? Por tangente de phi 1 menos tangente de phi 2, ¿ya? O sea, aquí trabajamos con tangente. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Esto debemos transformarlo a ángulo, ¿cierto? El coseno phi, el ángulo 1, ¿ya? Va a ser igual al coseno de menos 1, ¿ya? De 0,78. 0,78. Ese es el coseno inicial de la instalación, ¿ya? Entonces, esto me va a dar a mí un ángulo, ¿cierto? Coloco la calculadora, ya, shift, coseno, 0.78, ¿ya? Eso me da un ángulo de 38,73, ¿ya? 9 grados. Ese es mi ángulo de mi instalación, sin corregir todavía. Entonces, ahora la tangente, aplico tangente del ángulo 1, es igual a decir tangente de 38,739 grados, ¿ya? Y eso va a ser igual, aplico tangente igual, me da 0.8, ponemos 0.2. Esa es mi tangente, o sea, este valor que está aquí, este parámetro, la tangente corresponde a este valor, ¿ya? Ese que yo voy a usar en mi fórmula colocándolo acá. Ahora hago lo mismo con el ángulo 2, ¿ya? Phi 2 es igual, ¿cierto? A coseno de menos 1, ¿ya? De 0,96. 0,96, ¿ya? Eso a mí me da, ¿cierto? Coloco shift coseno 0.96. Eso me da un ángulo de 16,26, ¿ya? Grados. A ese ángulo yo le aplico la tangente. Entonces, tangente de phi 2 es igual a la tangente, ¿ya? Del ángulo de 16,26 grados. Y eso es igual, la aplico tangente igual, ¿ya? Me da a un 0.2916, ¿ya? Esa sería mi tangente 2, que después voy a colocarlos acá arriba. Continuando con el ejercicio, reemplazamos los valores de tangente y de potencia en la fórmula original, en esta, ¿ya? Entonces nos queda QC es igual 80, ¿ya? Por tangente phi 1 0.8, 0,802, ¿ya? 0,2 menos, ¿cierto? Tangente phi 2, que sería 0.2916. 0.2916. Ya. Seguimos desarrollando. 80. Ahora hacemos la diferencia de lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? 0.802 menos 0.2916. Eso me da 0,5104. Multiplico por 80, que estoy en kilos, ¿ya? Entonces, mi potencia reactiva capacitiva por 80 me va a dar 40, ¿ya?
40,832. Como estamos trabajando en kilo, esto sigue en kilo, pero ahora en kbar, ¿cierto? Kilo por kilovolt reactivo. Este sería mi, ¿cierto? Mi banco de condensadores que yo voy a colocar en paralelo con mi carga, ¿ya? De 80 kilos con un coseno phi de 0,78. Ya, yo lo quiero mejorar a 0,96, o sea, tengo que bajar el ángulo de fase, ¿cierto? Entonces, uso la fórmula, calculo las tangentes, la fórmula contempla las tangentes, que esto corresponde a las cosenos, ¿cierto? Los cosenos Φ1 y Φ2, sin corregir y con corrección, ¿ya? Entonces, me daría, esta sería mi potencia reactiva capacitiva a colocar en la instalación para mejorar el coseno a 0,96, que es un buen coseno. En la instalación trifásica, ¿cierto? La aplicación práctica, tenemos las tres líneas con fase, ¿ya? Que le llamamos L1, L2 y L3, ¿ya? Entonces, acá yo tengo mi motor, por ejemplo, en carga, sea una carga inductiva, ¿cierto? Podría ser, por ejemplo, en triángulo, ya colocamos nuestro motor conectado en triángulo o delta, ya. Entonces, ¿qué hacemos? Esta configuración es triángulo. Si mi motor, ¿cierto? Está, por ejemplo, conectado ahí a la fase 2, ¿cierto? A la fase 3 y a la fase 1, ¿ya? Ahí tenemos, en este caso acá tenemos 380 volt corriente alterna, ¿ya? Eso entre fase y fase, ya lo mismo acá, ¿ya? Y lo mismo aquí, ¿ya? Entre fases, entre L1, L2, L1, L2, L1, L3, L2, L3, ¿ya? Entonces, para mejorar el factor de potencia, en el cálculo que hicimos anteriormente, en el fondo, ¿cierto? Casi todos estos bancos de capacitores vienen también conectados en triángulo, ¿ya? Internamente los condensadores o capacitores están conectados también en triángulo, en delta, para dar más potencia reactiva en esta configuración que es la estrella. Entonces hacemos lo mismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá conectamos esta acá, ¿ya? Este otro punto del banco condensador que estamos acá, y esta otra fase la conectamos a la primera, ¿ya? Entonces ahí yo tengo mi carga C, los tres condensadores, ya conectados, ya para compensar, ¿cierto? Para mejorar el coseno phi de la carga, ¿ya? Así se conectan el banco condensadores, ¿ya? Normalmente el banco condensadores no se ven los condensadores, solamente se ve un tubo, ¿cierto? Que viene metálico, en el cual de distintos kbar y tiene 3 puntos de conexión, ¿ya? Entonces en el fondo internamente esto está conectado en triángulo, ¿cierto? En triángulo, ¿ya? Y estos cablecitos van llegando ahí, ya básicamente van ahí. O sea, uno no conecta los condensadores. El banco condensadores ya viene con sus 3 terminales, ¿ya? Y eso es lo que estos terminales son los que yo conecto acá arriba, para compensar esta carga, ¿ya? Internamente también tienen estos condensadores una resistencia de descarga, ya que es para cuando uno desconecta el condensador para que se vaya descargando rápidamente a través de esta R, ¿cierto? Que está en paralelo internamente, ¿ya? Y no esté el potencial eléctrico ahí que pueda alguien colocar los dedos y se pueda electrocutar, porque esto queda cargado al voltaje máximo de la onda, ¿ya? Y es peligroso. Entonces es una manera de seguridad, pero eso está internamente, ¿ya? Esto es lo que nosotros hacemos para mejorar el factor de potencia, ¿ya? Por ejemplo acá, ¿cierto? Esto tiene un tipo de ángulo y al conectar esta potencia, esta sería mi potencia, mi QL, reactiva inductiva, y esta sería mi QC, es el efecto de compensación, ¿ya? Una está hacia arriba y la otra está opuesta, ¿ya? Esta es la QL y la QC. Entonces las magnitudes son las con las cuales yo juego para llegar al ángulo que yo necesito. Ya el objetivo es no colocar un ángulo en cero, porque la carga, cuando está entrando y saliendo la carga inductiva puede hacer pasar, ¿cierto?, el ángulo hacia el otro lado. Entonces siempre se hace menos de 1, ya se llega, por ejemplo, que no haya 0 el ángulo de fase, ya 0,96, 0,95, 0,9, 0,97 puede ser, ¿ya?